Hola, hola, un saludo muy especial, un abrazo afectuoso, cariñoso, de bienvenida a todos, a todas las que me acompañan semana tras semana aquí en pachobermeo.com. Gracias en donde quiera que estés por hacer parte de esta familia, de esta comunidad digital, aquí en mi canal de YouTube, en esta página web, en mis redes sociales. Bueno, es una alegría enorme poder compartir contigo este espacio que, como todo entremés, lo que quiere ser es como un abrebocas, quiere capacitarnos, pero antojarnos, darnos la posibilidad de pregustar el manjar que recibimos en el Evangelio de cada Eucaristía dominical. Hoy es sábado 7 de agosto y nos preparamos para escuchar el Evangelio de mañana, domingo 8, domingo de la semana decimonovena del tiempo ordinario, en donde estamos en el centro del discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm. Y allí Jesús va a ser cada vez más contundente acerca de lo que vivían los judíos tradicionales, evocando y añorando el maná del desierto, la ley, la Torá y lo que se revela ahora en la persona de Jesús. Por eso el texto es capítulo 6, versos 41 al 51. Dice así la escritura: los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Amén. ¿Qué texto más interesante, más bello, más significativo? Nos encontramos con varias cosas que vale la pena no perder de vista. La primera, la resistencia, el escándalo que perciben los tradicionalistas, los practicantes devotos de la religión, de la comprensión rabínica del judaísmo, está en que Jesús está hablando de Dios que se revela en él, en un ser humano, en la carne, en la sangre, en la humanidad. Es que normalmente, tanto en esa época como ahora, esos que son devotos de las leyes son incapaces de descubrir la cercanía de Dios que se revela en coordenadas humanas. ¿Quieres saber quiénes están lejos de la verdad revelada en Jesús? Esos que hoy son fanáticos, obsesivos, de esos que son psicorrígidos con el cumplimiento de normas, de estatutos, de leyes. Esos que son incapaces de descubrir lo que Jesús está planteando en el Evangelio de hoy. Dios se ha revelado en la carne y la sangre humanas del Hijo de Dios. Y esto, por supuesto,
pues supone una transformación mental, una gran conversión. Y es que cuando el Evangelio de Juan habla de que el Verbo se hizo carne, y aquí Jesús está diciendo el último, ¿te diste cuenta? La última línea del verso 51, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. La carne, en griego, sarx, está hablando de la condición de fragilidad, de debilidad humana. La carne no es una descripción metafórica, no, la carne en términos griegos, que es como está escrito el Evangelio, está hablando de lo más débil, de lo más limitado, de lo más humano, frágil, vulnerable, sujeto de rechazo que puede tener la condición humana. Y Jesús está diciendo que el Padre se revela en esa realidad frágil, contingente, finita, limitada, débil, rechazable, y que ellos, los piadosos de esa época y de hoy, prefieren rechazar. Qué bueno poder entender esto en un entremés donde yo te he dicho tantas veces a lo largo de estos años que lo importante de la Eucaristía no es solo comulgar el pan consagrado o el vino consagrado, sino vivir eucarísticamente. Porque vivir eucarísticamente es entender que la carne de Jesús, no estamos hablando de la hostia consagrada, estamos hablando de la humanidad, de la fragilidad, de la limitación humana, de los seres humanos, en donde Dios se revela. Porque desde que Dios decidió revelarse en la encarnación de su Hijo, todo lo humano muestra la divinidad. Óyeme bien, hoy es un día para abrazar tu fragilidad, para abrazar tus miedos, tus angustias, lo que hayas estado pasando en este tiempo de pandemia, de encierros, de confinamientos, de reaperturas, de angustias, de nuevas variantes de coronavirus, de muertes, de despedidas, de pérdida del trabajo, de situaciones económicamente difíciles, de incertidumbre. Hoy es un día para abrazar la sarx, la carne, el miedo, la angustia, la fragilidad, y saber lo que está diciendo Jesús. Jesús ha dicho, esto es maravilloso. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan bajado del cielo, el pan vivo. ¡Ah, qué belleza! Óyeme bien. Si tú eres capaz de abrazar tu fragilidad, sin duda también serás capaz de tolerar, de respetar, de comprender, de empatizar con la fragilidad, la limitación, la angustia, el miedo, la vulnerabilidad de los que están en tu casa, bajo tu mismo techo, de tus compañeros de estudio, de trabajo, de tus hermanos de comunidad. Podrás pasar y dejar atrás los prejuicios, esa mentalidad de superioridad moral o religiosa que tienen algunos en la Iglesia Católica, que creen que porque van a misa, son catequistas, son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, son líderes de comunidades, miembros de equipos timón, de consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Son mejores que los demás, son mejores que el cuñado o la sobrina que no van a misa, que no rezan mucho, que se toman unas cervezas, que van a bailar, creyendo que ellos son impíos, ateos, indignos de la salvación. Celebrar la Eucaristía en este fin de semana, la Eucaristía dominical de mañana, escuchar el Evangelio, es para que tú digas,
La realidad humana, frágil, limitada, es el lugar de la revelación de Dios. Y tanto ellos, mi cuñado, mi sobrina, mi primo, mi mamá, mi tío, que no son tan practicantes como yo, en medio de esa realidad humana frágil, se nos revela Dios. Y esto es muy importante. Mira que en la comprensión de la religiosidad propia de la mentalidad rabínica judía en la que se movía Jesús y todo el entorno dominante del establecimiento religioso de la época, ellos incluso utilizaban la expresión pan para hablar de la ley. Y Jesús les dice, miren, ese pan no garantizó que el maná que comieron en el desierto los llevara a la tierra prometida. Jesús dice claramente, los padres de ustedes comieron ese maná en el desierto y allá murieron. No fueron ellos los que comieron el maná, los que vinieron y vieron y tomaron y construyeron la tierra prometida. Ese maná no da libertad. Ese maná no da realización existencial. Ese maná del cumplimiento obsesivo de estatutos, normas y leyes no le da felicidad y plenitud al ser humano. ¿Qué es lo que sí le da vida? Vida al mundo, vida abundante, vida plena. El asumir el estilo de vida de Jesús. El comerse su carne, el beberse su sangre, no solamente sacramentalmente, porque ¿de qué sirve comer la carne y la sangre sacramental si no eres capaz de comer y beber la sangre de Jesús, que se hizo hombre, que asumió la realidad humana, que se revela en lo cotidiano de la humanidad, que se nos da, que se nos entrega? Si tú eres muy bueno para ir a misa, muy buena para cumplir con los sacramentos, las normas y los mandamientos, pero al mismo tiempo eres incapaz de dar tu vida, de entregarla, de solidarizarte con las necesidades del otro, de asumir como tuyo el sufrimiento de los que están a tu lado, de entender que la realidad del otro es el lugar donde Dios te está gritando y que Dios quiere atender la necesidad del otro a través de tu propia realidad, a través de lo que tienes y de lo que eres, de tu fragilidad y de tu fortaleza, de tu pobreza y de tus riquezas, de tus angustias y ausencias y de tus talentos y de tus carismas, de todo lo que tú eres. Si tú y yo no somos capaces de entender que ese pan del que habla Jesús, que era ese que les había dado alimento a los judíos, que no los había hecho felices, que los mantenía en la comprensión de lo que es agradable a la ley, lo que es bueno en las normas, pero que no evidenciaba ni lo agradable ni lo bueno a los ojos de Dios, que los mantenía lejos del otro, que los hacía creerse superiores, que creía que ellos eran un pueblo elegido y los otros eran los pueblos rechazados, que tenían la condición de, como escuchamos en el Evangelio de esta semana, de decirle perros y perras a los paganos, a los gentiles, a los que no eran israelitas, que dividía el mundo, que fragmentaba, que alejaba. Pues hoy Jesús en el Evangelio de mañana domingo está diciendo todo lo contrario. Es hora de comer el estilo de vida de Jesús, los sentimientos de Jesús, la carne de Jesús, las emociones de Jesús, las opciones fundamentales de Jesús de entrega, de donación, de servicio, de acogida, de inclusión, de hacer de todos una sola carne, un solo cuerpo. Qué importante el Evangelio que escuchamos hoy y escucharemos mañana domingo, en donde podamos todos decir, yo quiero comer de ese pan, yo quiero beber de esa sangre para superar el pan de las leyes, los legalismos, los ritualismos vacíos y superfluos, los cumplimientos de normas y de estatutos, y comprender el maná verdadero que es Jesús, el pan vivo bajado del cielo para revelarse en la humanidad y atender toda realidad humana. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao.